Radio Júbilo, la radio en Victoria, presenta. Cristo no está muerto. Porque la información es justa y veraz. CSI Noticias te mantendrá informado de todo lo que acontece en el estado de Veracruz, en México y el mundo. CSI Noticias, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, por Radio Júbilo, la radio en gozo. CSI Noticias, información que sirve. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bienvenidos a su programa, Discipulando a las Naciones. Iniciamos. Desaniman a la mayoría de los seres humanos. Pero cuando nosotros tenemos este libro que se llama la Biblia, nos proporciona la noticia más importante y la más sensacional. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias que el ser humano pueda recibir. El Señor Jesucristo no tarda en regresar a este mundo. Este evento, cuando Jesucristo venga, va a terminar totalmente con la historia humana para dar comienzo a un nuevo mundo de justicia, de paz y de seguridad nacional mundial. Ninguna fuerza en el universo va a poder detener este acontecimiento maravilloso. Es interesante que nosotros sepamos que Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años fue exactamente el tiempo que Dios ideó y diseñó para que su Hijo viniera en el momento de la historia que más se necesitaba y en el momento de la historia en la que su vida impactó al mundo entero. Con su primera venida, la historia fue radicalmente transformada. Contamos nuestros días de Cristo a nuestros días o antes de Cristo. Celebramos la Navidad, su cumpleaños, y celebramos la Semana Santa, su muerte y resurrección. El impacto de Cristo en la historia es tan importante y tan significativo, insisto, que terminó totalmente con cualquier otro líder religioso que pudiera haber existido o que ha existido desde sus tiempos a nuestros días. Krishna, Zoroastro, Buda, los gurús, Mahatma Gandhi, Confucio, cualquier líder que tú puedas mencionar, ni siquiera podría atreverse a compararse con el Hijo de Dios. Nadie nunca profetizó que iban a ser Buda, nunca nadie supo cuándo iban a ser Confucio, ni cuándo iba a venir. Ningún líder religioso ha prometido que regresaría al mundo a traer la justicia y la paz y la seguridad mundial, más que el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos enfocar nuestra atención. Si no eres cristiano, o eres ateo, o eres un libre pensador, agnóstico, escéptico, en la persona de Jesús, que fue precisamente lo que hizo en mi vida, el impacto que transformó mi carácter. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios diseñó que llegara Cristo hace 2000 años. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ser hijos de Dios. La venida de Cristo fue en el cumplimiento del tiempo que Dios había escogido. Pero vamos a preguntarnos por qué escogió Dios que Cristo viniera hace 2000 años. ¿Por qué no hace 1300 años? ¿O por qué no hace más de 2500 o hace 3000 años? Y aquí es donde encontramos la sabiduría de Dios en la Biblia. En primer lugar, Dios escogió que viniera Cristo en su primera venida hace 2000 años porque el Imperio Romano comenzó a abrir por primera vez en la historia carreteras, caminos por todos lados en Europa. De ahí viene la famosa frase, todos los caminos. Fue como un paréntesis de todas las guerras continuas que habían prevalecido
anteriormente. Este factor también les benefició a los discípulos de Cristo para que fueran por todas las naciones sin ningún problema. En tercer lugar, el lenguaje y la cultura helénica. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo, todos los filósofos griegos influenciaron de tal manera al mundo antiguo que el mundo antiguo adoptó y asimiló el lenguaje del griego, que se llamaba el griego koiné o la cultura helénica. Como consecuencia, cuando Cristo vino, el mundo entero hablaba el griego y dominaba el helenismo. Esta igualdad de lenguaje y filosofía, al igual que los caminos que abrió Roma, pudieron prevalecer para poder llevar el evangelio y que no tuvieran absolutamente ningún problema en poder difundir las noticias de la salvación en Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar, lo más importante por lo cual Dios envió hace 2000 años a Cristo al mundo fue por el gran vacío que existía en la humanidad, que se vuelve a repetir exactamente 2000 años después, en la época, en el siglo XXI en que estamos viviendo. Las diversas y los cientos de religiones que había en tiempos de Cristo, con los miles de dioses de los griegos paganos, no pudieron nunca satisfacer ni al poder llenar el hambre de la humanidad de aquellos tiempos. Además, la inmoralidad, el paganismo, la idolatría, la depravación sexual, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. En su primer carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera en el versículo 1, versículos 18 en adelante. Y Cristo se dirige a los griegos, a los filósofos, aquellos que nadie ha podido comparar en 2000 años, los que se la pasaban interpretando el mundo mientras Jesús venía a cambiar el mundo. Y dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los griegos decían, ¿cómo puede el Hijo de Dios dejarse matar? Nuestros dioses Zeus, nuestros dioses titanes y todos los grandes de la mitología griega son dioses poderosos. Un Dios nunca permitió. Permitiría que mataran a su hijo. Fue locura para los griegos, para la sabiduría humana, que Jesús muriera crucificado. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, a nosotros es poder de Dios. ¿Qué hizo Dios hace 2000 años? Destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. Dios hace 2000 años, a través de Cristo, envió este mensaje a todos los filósofos. Ninguna alma humana tiene la capacidad intelectual para entender a Dios. Nadie podrá, a través de sus proposiciones filosóficas, a través de sus conjeturas, a través de sus hipótesis, a través de sus especulaciones racionales, poder comprender a Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los pensamientos humanos. Y los caminos de Dios, la forma como Dios actúa, es mucho, mucho, mucho más grande y diferente a como nosotros creemos que Él debería de caminar. Entonces, para que podamos alcanzar los pensamientos de Dios,
a través de nuestro intelecto, jamás lo hubiéramos podido lograr. ¿Qué hizo Dios? Envió del cielo a su Hijo a este mundo. Y Cristo nos trajo a este mundo los pensamientos de su Padre. Nos dijo cómo era Dios. Nos dijo cómo hablaba Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Si quieres saber cómo piensa Dios, estudia la vida de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos, el creador del universo. Dios pues nos habló a través de Cristo, y el apóstol Pablo entonces reta a los filósofos y les dice: ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los que todo lo alegan en la televisión y en el radio y en las películas? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La Biblia está diciéndote: tráeme a tu gallo Giro. ¿Quién es para ti el más sabio, la persona más inteligente, el filósofo más grande, tu héroe? Tráemelo, dice Dios, y ponlo aquí, y ponemos a Jesús a un lado. ¿En quién vas a pensar? ¿En Platón? ¿Sócrates? ¿Alejandro el Magno? ¿Oscar Wilde? ¿Zoroastro? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? Piensa. Dios nos está retando: tráeme a tu gallito Giro. Piensen ustedes en el personaje que más ha impactado tu vida y comparémoslo con Jesucristo. Tráeme el libro que tú quieras de literatura, de genética, de historia, de geografía, de antropología, de aritmética, de física, de genética. Pónmelos aquí y ponemos la Biblia a un lado. No hay ninguna obra ni volumen en la literatura que se pueda comparar con la Biblia. Este es el mensaje que me ha gustado llevar a las universidades. Y retando a los universitarios les he dicho lo mismo: tráiganme ustedes y vamos a discutir y vamos a argumentar contra Marx, contra Freud, contra Carlos Darwin, contra Friedrich Nietzsche, contra Carlos Sagan, contra el que tú quieras. Cristo destruye la sabiduría y la filosofía humana. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres como tú y como yo, frágiles, con pies de barro, que no tenemos la capacidad más que limitada para poder llegar a un cierto punto de comprensión. Y el mundo se ha pasado tratando de entender el mal, la existencia de la maldad, que es el problema número uno de la filosofía y de los teólogos en la humanidad. La humanidad vivía en las peores condiciones en aquel tiempo, y entonces la Biblia dice: ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ni de Platón, ni de los griegos, ni de Sócrates, ni de... Carlos Marx, ni de ningún hombre puede darnos el conocimiento de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... ¿Quién es para ti el más sabio, la persona más inteligente, el filósofo más grande, tu héroe? Tráemelo, dice Dios, y ponlo aquí, y ponemos a Jesús a un lado. ¿En quién vas a pensar? ¿En Platón? ¿Sócrates? ¿Alejandro el Magno? ¿Oscar Wilde? ¿Zoroastro? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? Piensa. Dios